y Dios es bueno todo el tiempo. Alabado sea el Señor. Gracias a nuestro amado Padre por este nuevo día en el cual nos concede congregarnos como iglesia. Somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo solamente tiene una iglesia. Él no tiene muchas iglesias. Él es un solo cuerpo y Él es la cabeza de su iglesia. Nos enseña su preciosa palabra. Por eso nosotros somos parte de su cuerpo, somos parte de su iglesia. Alabado sea Dios. Repito algo que siempre digo: el Señor no dejó religiones. Las religiones las han creado los seres humanos. De buena intención, no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero Dios nos dejó el camino. Y en su amor nos permitió conocer ese camino que es ¿quién? El Señor Jesucristo. Él enseña en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino se llama Jesús de Nazaret. Si estamos en Él, estamos completos. Los que estamos en Cristo estamos en Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea el Señor, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Vamos a listar rápidamente. Ahora no me aparece acá. Gloria a Dios. Acá está. Generalmente por esta época, en el mes de enero, en la mayoría de congregaciones cristianas de Colombia y del mundo entero, por lo general celebran algo que se llama las primicias. ¿Sí han escuchado, hermanos? Las primicias. Era una fiesta, o es una fiesta, fue una fiesta ordenada por el Señor a su pueblo de Israel. Gloria a Dios. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Vamos a mirar Éxodo capítulo 23, versículo 19. Gloria a Dios. Éxodo. Dice la palabra, leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra, debe ser de tus tierras, a la casa de Jehová, tu Dios. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, porque a través de ella es que te conocemos, a través de ella es que nos conocemos a nosotros, a través de tu palabra es que sabemos que somos hijos tuyos. Gracias porque por medio de tu palabra tú creaste los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Oramos en esta hora para que sea el poder de tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, a nuestra vida. Padre, gracias porque esta palabra no caerá a la tierra. Esta palabra caerá en cada corazón dispuesto y dará fruto para la honra y gloria de tu santo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. La palabra del Señor enseña: las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás ¿a dónde? A la casa de Jehová tu Dios. Recordemos que Éxodo fue el libro que se escribió durante el tiempo de la salida de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. A través de Éxodo miramos cómo fue que Dios extendió su mano poderosa, dio 10 plagas para que su pueblo pudiera salir de la esclavitud de Egipto, abrió el mar rojo en dos, su pueblo pasó en seco. Dios dio los 10 mandamientos de la ley a Moisés allí en el monte Sinaí. Fue una etapa muy preciosa durante la historia de la humanidad, a través de la cual Dios se manifestó ¿a quién? A su pueblo, al pueblo de Israel. Hace parte de la palabra de Dios. Leemos un versículo en el Nuevo Testamento que dice: toda la palabra de Dios, o toda la palabra fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hemos visto claro que desde Génesis hasta Malaquías fue el trato y la relación que Dios tuvo con el pueblo de Israel, que tendríamos que nosotros mirar a escudriñar de qué estaba hablando Dios a su pueblo, para ver si extraemos lo espiritual, porque la parte literal era lo que hacía el pueblo de Israel cuando Dios les hablaba. Vemos la obediencia del pueblo de Israel, la desobediencia, las consecuencias de lo mismo. Y en medio de todas estas cosas encontramos la fiesta de las primicias. Así se titula el mensaje. Entonces empezaríamos como por escudriñar un poquitico qué quiere decir primicias, como por mirar el término para poderlo entender más. No es una predicación, es una enseñanza, gloria a Dios. Y necesitamos nosotros ser edificados. A través de la enseñanza somos edificados, somos exhortados, consolados, porque la palabra de Dios exhorta, consuela y edifica. La corrección hace parte precisamente de la enseñanza, de la edificación. El término primicias se refería a la selección de los mejores frutos de la primera cosecha de los israelitas en la relación que tuvieron con su Padre Celestial. Bueno, en ese momento Dios no se manifestó como Padre, sino como Dios. A Dios lo vemos como Padre ya en la dispensación de la gracia, y lo da a conocer como Padre, ¿quién? El Señor Jesucristo. Dios a su pueblo de Israel se le manifestó como Yahweh, como Jehová, como Dios, el Todopoderoso. Acá oía una alabanza que cantábamos, oh Adonai. ¿De dónde sale Adonai? Adonai era uno de los términos que usaba el pueblo de Israel para referirse a Dios como Dios, pero que por respeto a él no le decían su nombre, sino que le decían el Eterno, Adonai, y varios nombres que se dirigían a él para no decirle el nombre, porque para ellos el nombre de Dios es muy sagrado y ellos no se atrevían a pronunciar su nombre. Fue la relación que Dios tuvo con ellos. A nosotros ya en la dispensación de la gracia se nos manifestó en carne y nos dio su nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, alabado sea Dios. Sabemos que la base del alimento del pueblo de Israel, ¿cuál era? El trigo y la cebada. Tenían vacas, tenían ovejas, pero la base alimenticia era el trigo y la cebada. No sé si ustedes vieron el mensaje que yo envié por Facebook el día sábado para que los hermanos sepan de qué se va a hablar, y precisamente es una cosecha de trigo impresionante. De esas primeras gavillas, de esas primeras cosechas, debían traer algo que se llama primicias. Entonces, ¿qué son las primicias? Lo primero, lo mejor, en este caso dedicado para Dios. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel lo sigue celebrando. Celebran las 3 fiestas anuales que están en el Antiguo Testamento. Hemos hablado de ellas, pero cada una habla de algo espiritual. Para ellos fue lo literal, pero realmente Dios estaba profetizando a través de la misma cultura hebrea, a través de lo que ellos celebraban y de lo que ellos hacían, que habían recibido la orden de Dios para que lo hicieran. Pero Dios ahí tiene una enseñanza espiritual, y lo espiritual no se puede discernir desde el punto de vista intelectual o de razonamiento o del conocimiento humano, sino que lo espiritual se discierne a través del Espíritu Santo, de lo espiritual. Y cada hijo de Dios, el día que abrió su corazón al Señor, fue sellado con el Espíritu Santo de Dios, y Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos discernirlo espiritualmente, gloria a Dios. ¿En dónde y cuándo aparece el término primicias en las Sagradas Escrituras? Lo encontramos en el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. Gloria a Dios. Y aparece por vez primera en Éxodo 23:19. Lo acabamos de leer. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás, ¿a dónde? A la casa de Jehová tu Dios. Hay algo bien interesante, y por las redes sociales sale muchísimo de ello. Dicen, hermanos, la ofrenda, el diezmo y todo eso no se lo lleven a esos pastores que se están enriqueciendo, que están explotando. Llévenselo a los pobres, déselo. Y dan una enseñanza y la gente dice, sí, eso yo veo que la cantidad de comentarios. Pero
Esos son mandatos de hombres. ¿A dónde hay que llevar las primicias, la ofrenda y el diezmo, hermanos? Según lo que estamos leyendo acá en la palabra. Espero me están siguiendo la lectura, porque a través de la palabra de Dios es que podemos saber si el que está frente a nosotros o el que nos está enseñando está basándose en la palabra de Dios o son mandamientos también de hombres. O en muchas oportunidades se dicta el versículo y enseñan una cosa completamente diferente a lo que se está leyendo. Entonces se sale de la palabra, se sale de la enseñanza. ¿A dónde se llevan? Dice, traerás, no dice llevarás, traerás a la casa de Jehová tu Dios. Gloria al Señor. Éxodo 34, 22 al 24. Éxodo 34, versículos 22 al 24. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Cada una de estas fiestas tenía un propósito por el cual de manera literal Dios lo ordenaba a su pueblo. La fiesta de la Pascua, cada vez que la celebran están recordando y conmemorando el día que Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud. La fiesta de la siega de la cosecha estaba profetizando acerca de qué, hermanos, yo ya lo he enseñado. Cuando hablamos de la fiesta de la siega, el comienzo de la siega, ¿qué estaba Dios profetizando? Ellos celebraban la fiesta de la siega, pero espiritualmente para la iglesia del Señor, ¿qué estaba Dios hablando durante todos esos miles de años profetizando acerca de algo? ¿De qué, hermanos? Diga, del día que Dios se manifestó como el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, el día que nació la iglesia del Señor Jesucristo, que fue la primicia y la siega de las primeras almas, aparte del pueblo de Israel, para la gloria de Dios. La fiesta de la siega en Pentecostés quiere decir 50 días exactos después que el Señor Jesucristo resucitó, se cumplió esto que Dios lo anunció aquí en Éxodo. ¿Están perdidos, hermanos? No, ustedes no están perdidos porque ya recibieron al Señor Jesucristo. ¿Están confusos con la enseñanza? Digan sí o digan no. ¿Están entendiendo, hermanos? Sí estamos entendiendo, gloria a Dios. Verso 23. Generalmente en el mes de enero en las iglesias cristianas o en otros lugares enseñan y lo hacen con el propósito de motivar al hermano para que dé primicias. Pero resulta que las primicias no son en enero o una parte de pronto en enero, pero las primicias tienen que, ya lo vamos a ver más adelante. Acá en este versículo dice, 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré las naciones de su presencia y ensancharé su territorio y ninguno codiciará su tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. Y algo que tenía el pueblo de Israel es que cuando se presentaba o se presenta hoy día cada sábado en las sinagogas, nunca llegan con las manos vacías, sino que en obediencia a la enseñanza de Dios, presentan a Dios lo que Él les ordena en su palabra. Pero repito que todo esto era manera literal al pueblo de Israel. A nosotros nos está hablando desde el punto de vista espiritual. Alabado sea Dios. ¿A dónde debían llevar las primicias el pueblo de Israel? Éxodo 34, 26. Otro versículo, pero vuelve y habla. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás ¿a dónde? A la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito. Bueno, eso es otra enseñanza. Estamos hablando de las primicias. Hermanos, la ofrenda, las primicias, los votos se deben llegar al lugar donde nos alimentamos espiritualmente, a la casa donde Dios nos ha colocado para que lo conozcamos, para que lo adoremos. Es lo que enseña la palabra de Dios. Repito, hay muchas personas enemigos de la obra de Dios y vemos falsas enseñanzas por internet. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que la obra del Señor se fortalezca y se ensanche y crezca y desarrolle la misión que Dios ha encomendado a cada uno de los ángeles que Él ha puesto en sus obras. Dios le da a cada pastor
una misión que cumplir. ¿Cuál es? Predicar el evangelio del Señor Jesucristo y hacer discípulos, no puede ser otra. Pero le da una visión. La visión es la que nos proyecta hacia dónde vamos nosotros. Acá está escrita, desde que abrí este lugar, se abrió, está escrito la misión y la visión. Nosotros nos proponemos evangelizar, hacer discípulos y ser influencia para la gloria de Dios acá donde estamos, en Bogotá, en Colombia y hasta lo último de la tierra, donde Dios nos permita ir. Esa es la visión. ¿Cómo cumplimos y cómo desarrollamos esa visión? Sencillo, hermanos. Se requieren recursos económicos. Se requiere hombres y mujeres que dispongan su corazón, que de verdad se comprometan con Dios. Lo digo despacio, lo vuelvo a decir. Hombres y mujeres que de verdad se comprometan con Dios. Que por ejemplo un líder debe estar el día domingo, ¿a qué horas en la congregación, hermanos? No estoy echando piedra ni dando varilla. ¿A qué horas debería estar? Si el culto empieza a las 9, todo líder de oración, servidor, el hermano que ayuda en la entrada de los hermanos, todos deberíamos estar mínimo una hora antes, mínimo. ¿Para qué, hermanos? Para entrar en oración, para que cuando se empiece el servicio fluya, para que no haya que estar a última hora cuadrando sonido, micrófonos. ¿Por qué? Porque no somos comprometidos con Dios. Aló. Tenemos que realmente aprender y estamos en casa. Diga gloria a Dios o diga ya y amén. Que el Espíritu Santo redarguya el corazón de cada uno de nosotros para que tengamos compromiso con ¿quién? Con Dios. Con Dios, mis hermanos. El pueblo de Israel, mira, hermanos, debemos aprender de ellos. Las cosas buenas hay que tomarlas. El pueblo de Israel empieza el Shabbat el día viernes a las 6 de la tarde. El Shabbat es que ellos guardan el sábado aún porque ellos no han creído en el Señor Jesucristo. Para ellos el Señor Jesucristo no es ni siquiera un profeta. No creyeron en Él. Ellos continúan bajo la ley mosaica. Ellos continúan guardando el día sábado y ellos empiezan su Shabbat el viernes a las 6 de la tarde. Si ustedes el viernes lo llaman a las 6:10 de la tarde y le dicen, hay un negocio donde se va a ganar $1 millón, le dice, no quiero saber, estoy con mi Dios. Hermanos, y se encierran y se guardan para Dios. Y ellos no han sido sellados con el Espíritu Santo, son el pueblo escogido de Dios, nación santa, dice la palabra del Señor. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios y el día de la congregación, el día del culto, llegamos a la hora que podamos y otros no vienen. Hermano, ¿por qué no vino? Me cogió el sueño. ¿Dónde está el compromiso, mis hermanos? Lo que les está hablando el Señor acá de las primicias, espiritualmente hablando, es de nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Verso 6, y llevarás vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Habíamos hablado del trigo y la cebada, aquí nos habla de vuestras vacas, de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda la obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Acá encontramos algo, ¿no les llama la atención cuando dice, y llevará las primicias, el diezmo, todo a la casa donde Jehová Dios ha escogido, y comerás y se regocijarás? Ellos lo hacían de manera literal, llegaban a ese lugar, llevaban ovejas, bueyes, cebada, trigo, de todo lo que Dios los había bendecido, y había abundancia, y preparaban y comían ahí. Y uno dice, pero ¿y hacer eso en la iglesia? Lo primero que quiero decirles es que esta fue la relación de Dios con el pueblo de Israel, y que esto que para ellos es de manera literal que lo hacían, está hablando es algo espiritual. Si usted en este momento está dispuesto su corazón para Dios, usted debe estar alimentándose. En este momento está recibiendo la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, este es el banquete, la palabra de Dios.
y nos alimentamos, nos fortalecemos, nos gozamos delante de Dios. Por eso les digo, hermanos, hay que discernir. El Antiguo Testamento está escrito para nosotros, dice la palabra, como ejemplo. Pero no podemos aplicarlo porque no fue dado a nosotros, sino que fue dado al pueblo de Israel. Podemos extraer lo espiritual, lo que Dios está hablando ahí. Y ellos llevaban todo a ese lugar y cenaban, almorzaban, pasaban en algunas fiestas una semana completa ahí. Y colocaban alabanzas, cantaban, danzaban. Danzar es bailar. David danzaba con todas sus fuerzas. Hay personas que dicen, no, la danza es del diablo, la danza yo no sé, un montón de cosas. Acá no hay danza, pero no quiere decir, ahora hay partes donde forman es un show, tampoco es un show. La danza tiene que ser dirigida por el Espíritu, que la persona sea tomada en el Espíritu y dance para Dios conforme el Espíritu Santo lo guíe. Yo he visto personas que empiezan a danzar tomados por el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en otras lenguas. Yo tuve una experiencia tremenda en Fuente de Oro Meta. Fui a hacer una campaña y en esa campaña hacíamos culto en la mañana, mediodía, por la tarde Dios se glorificaba. Y yo estaba rendido una noche, yo dije, Señor, Dios mío, yo necesito dormir, no aguanto, mi cuerpo no daba una más. Y empezó a fluir una alabanza, empecé a cantar y me toma en danza, 3 horas danzando. Reía, lloraba, cantaba, profetizaba, pero no era yo. Era el Espíritu Santo de Dios y fue una experiencia tremenda. Y ese día Dios me mostró que la danza es del Espíritu, es tomado por el Espíritu. No se manifiesta porque no se le da primero la libertad. Nosotros acá estamos mirando la hora. Uy, hermano, este pastor se alargó. No hay libertad para que el Espíritu Santo fluya. Cuando se le da plena libertad, Dios se manifiesta. Es más, cuando el pastor enseña debería de haber por lo menos 1 hora, 2 horas para que el pueblo dijera la palabra y empiece a hacer el efecto en el corazón de cada uno. Pero las cosas y el tiempo nos ha llevado desde a las 9 a las 11 y ya. No hablo acá, es en todos los lugares, hay partes donde hay 5 cultos y tiene que ser exacto y milimétrico, ni 1 minuto más ni menos. Pero entonces de alguna forma se está restringiendo, se le dice al Espíritu Santo, bueno, ustedes de tal hora a tal hora, no más. Y el Espíritu Santo dice, pues no me dejan entrar, pues entonces que hagan ellos sus programas. Pero qué lindo cuando le damos la libertad para que el Espíritu Santo fluya. Señor, hoy diriges tú la alabanza. Señor, hoy vas a predicar tú. Yo simplemente me dispongo, pero tú me vas a dar la palabra. Amén. Gloria al Señor. Miramos también que cuando se habla de primicias, se hablaba del botín que el pueblo de Israel tomaba en la guerra. Hay una parte interesante en 1 Samuel 12, 21, dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Es una historia tremenda porque ya el rey estaba en decadencia, Dios le había dado una orden y él no obedeció la orden que Dios le dio. El pueblo tomó primicias para Dios, pero resulta que Dios le contesta, yo ya no me agrado de sacrificios, yo me agrado es que me obedezcan. Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia, mis amados. Esa palabra la dijo Dios en el antiguo pacto. ¿Será que hoy Él quiere que le obedezcamos o no? ¿Usted qué dice? Si el Señor invita a los líderes están aquí a las 8 de la mañana y llegamos a las 9, no hay cuarto, no hay 10. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos agradando a Dios? No. Entonces el jalón de orejas hoy es para mí también. Es para todos. Al primero que tiene que Dios jalarle las orejas es al pastor, al líder, al servidor. El servidor número 1 debe ser el pastor. El Señor Jesucristo mismo nos enseña, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y si yo vuestro maestro y vuestro Señor soy vuestro servidor, ustedes hagan lo mismo. Entonces hoy día la mayoría de lugares buscamos, y es chévere, humanamente hablando, no, yo soy líder allá, hermano. Yo soy líder, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy. Y resulta que cuando Dios más nos usa es cuando más debemos agachar la cabeza.
Es cuando tenemos que decir, Señor, tenga misericordia de mí, porque cuando Dios lo empieza a usar a uno, se le levanta el ego y a veces no nos damos cuenta. Se le levantan los problemas, vienen ataques económicos, de todo tipo. Y a veces cuando no somos maduros en la palabra, cuando no hemos sido enseñados, cometemos errores. Y Dios quiere guardarnos de esos errores. Si el Señor nos empieza a usar, hermanos, ¿sabe qué tenemos que hacer? Hacer como que no. Es cuando más debemos humillarnos delante de Dios. Porque no somos nosotros, es Dios que nos empieza a usar. Alabado sea el Señor. Y todos queremos que Dios nos use, por supuesto. Todos queremos ser instrumento de honra en las manos de Dios. Es algo maravilloso, pero tenemos que saber que cuando Dios nos empieza a usar es cuando más ataques vienen. Y es cuando más prudentes tenemos que ser. Y es cuando tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Miremos las primicias en el Nuevo Pacto. ¿Qué quiere decir? En el Antiguo Testamento encontramos más de 200 citas de diezmos, primicias, ofrendas, votos y todo lo demás. Solamente tomé estas para mostrar de dónde nació. Miremos un poquito ya en el Nuevo Pacto. Espiritualmente, pues ya anticipé qué tipificaban o qué tipifican las primicias y todo lo que se muestra. Quiero decirle, ¿qué se le ocurre que realmente es espiritualmente lo que Dios estaba hablando al pueblo de Israel y a la humanidad cuando leemos hoy día el Antiguo Testamento? Cuando leemos las primicias, ¿de qué nos estaría hablando, hermanos? A ver, alguien que me ayude, levante su mano. ¿De qué? De darle el primer lugar a Dios. Bien, ¿qué más? ¿Quién se le ocurre más? Gracias, hermana Cata. Gracias por participar. De a uno, hermano, todos al tiempo no. De a uno, levante la mano, yo les doy el uso de la palabra. Diga, de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Las primicias tipificaban al Señor Jesús. ¿O será que no? Miremos qué dice la palabra. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El primogénito. ¿Qué quiere decir esto? Primicias de los que durmieron. Mírenme acá un segundo. Alabado sea el Señor. En el antiguo pacto, desde Abraham hacia acá, hubo muchos hombres a quien Dios llamó y agradaron a Dios. David, a pesar de sus errores. Hay muchos que están acá registrados en las Sagradas Escrituras. Ellos durmieron, murieron físicamente, pero realmente su verdadero yo durmió, creyendo en la palabra profética. Ellos sí entendieron lo que eran las primicias y durmieron esperando en el Salvador, esperando en el Mesías. Por eso leemos que en el Antiguo Testamento había algo que se denominaba el seno de Abraham. Esto que estoy enseñando, que el Espíritu Santo me dé más sabiduría y abra el entendimiento para que podamos comprender esto, porque es bastante profundo. Había un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Cuando moría una persona que había agradado a Dios, que esperaba en Jesús de Nazaret sin conocerlo, que solo había escuchado hablar que Dios se manifestaría de esa manera, iban al lugar que se llamaba el seno de Abraham. Durmieron saludándolo de lejos, viéndolo, dicen hebreos, viéndolo, saludándolo, creyéndolo, iban al seno de Abraham. Alabado sea Dios. Los que no, los enemigos de Dios, iban al otro lugar. Gloria al Señor. ¿Por qué dice que primicias de los que durmieron? Porque cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y dijo, hecho está, consumado es, su cuerpo murió, pero su espíritu fue al seno de Abraham para justificar y complementar a Abraham, a Moisés, a Elías. Bueno, Elías no ha muerto, a todos los que habían muerto físicamente, dormido, esperando en Jesús de Nazaret. Cuando Él resucita, va y se presenta, y ellos son en ese momento completos y van al reino de los cielos. En este momento ya no está el seno de Abraham, en este momento ya está solamente el reino de los cielos, porque Jesucristo resucitó. Y los que durmieron esperando y creyendo en Él en todo el Antiguo Testamento, cuando Él se presenta ante ellos, lo ven y conocen a quien en Él esperaban. Y en ese momento parten al reino de los cielos.
Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Que Dios dé la sabiduría para entender esto y escudriñarlo en las Sagradas Escrituras, porque esto tomaría varios días de enseñanza, pero el Espíritu Santo de Dios nos revela su palabra. Alabado sea Dios. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, oído, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de mí por vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué el apóstol oraba? Leamos el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Mire que este espíritu está en minúscula. Quiere decir, para que nuestro espíritu recibamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Jesucristo, que entendamos quién Él es, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Mis hermanos, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. ¿Qué hay en la cabeza de cada uno de nosotros? Ayúdenme rápidamente. ¿Qué tenemos en la cabeza? Está el cerebro. El cerebro ordena a su cuerpo, que en este momento me dice: estire la mano derecha, estire la mano izquierda, estire las dos al tiempo. ¿Qué ocurriría si mi cerebro, que está en mi cabeza, le dijera estire las manos al tiempo y hicieran esto? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué ocurre cuando Dios nos dice: hermanos, el domingo a las 8 y llegamos a las 9? Estamos haciendo esto. Estire las manos. ¿Por qué? Porque el cerebro está dando una orden, que es la cabeza nuestra, pero nuestro cuerpo no está respondiendo. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Si decimos que lo amamos, le obedecemos. Amén. Porque la mano no se manda sola, o sus pies tampoco. ¿Qué tal usted dice: se me queda aquí parado, y empieza? Y el cerebro dice que se quede aquí. Está loco. El Señor le dice a las 8 y llegamos a las 9, los pies salen corriendo. O por el contrario, se quedan quietos cuando tenemos que obedecerle. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice que el Señor Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Se hizo qué? Obediente. ¿Por qué Adán entregó a la humanidad al pecado y la muerte? Diga: por desobediente. ¿Y cómo el Señor Jesucristo rescató a la humanidad? Por la obediencia. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Alabado sea Dios. Él es las primicias que hablaba durante todo el Pentateuco en el Antiguo Testamento. Él son las primicias que continúa el pueblo de Israel celebrando sin entenderlo. Alabado sea Dios. Algunos el Espíritu Santo les ha revelado y hoy son judíos mesiánicos, pero resulta que hay paisanos míos de Boyacá diciendo que son judíos mesiánicos. Así están las cosas. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Los judíos mesiánicos son del pueblo de Israel, que han creído en el Señor Jesucristo y lo han recibido como su Mesías. Son judíos, pero son mesiánicos porque han creído en el Mesías.
Nosotros acá colombianos o de cualquier parte del mundo no podemos ser judíos mesiánicos. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero decirle que también, aparte de que sea el Señor Jesucristo, nosotros también somos primicias. ¿Sabía que usted es primicia, hermano? ¿Sí lo sabía o no? Bueno, gloria a Dios. Vamos a verificarlo en la palabra de Dios. Romanos 8, 22 al 25. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Ahí sí está en mayúscula. ¿Por qué tenemos las primicias del Espíritu Santo, hermanos? A ver, detengámonos un momento, ayúdenme a pensar. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es enemigo de Dios. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Por qué somos nosotros las primicias del Espíritu Santo? A ver, hermanos, gloria a Dios. Somos las primicias del Espíritu Santo porque cuando Dios se manifestó el día de Pentecostés como Dios, los primeros discípulos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo de Dios. La promesa que Dios había hecho a través de Joel, la promesa que el Señor Jesucristo hizo en Hechos de los Apóstoles 1:8, cuando le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un hijo de Dios necesita el poder del Espíritu Santo para poder llegar a las 8 de la mañana. Se rayó el disco. Para poder obedecer y cumplir lo que Dios le ha puesto a hacer. Sin el Espíritu estamos muertos. La letra mata. La persona puede saber palabra, pero es palabra vacía. La palabra tiene que estar acompañada del Espíritu Santo, y para que esté acompañada del Espíritu Santo necesitamos que el Espíritu Santo no esté contristado. Somos primicia nosotros porque el día que cada uno de ustedes creyeron en el Señor Jesús, alguien les enseñó la palabra, les habló de Jesucristo, y ese momento cuando usted creyó fue porque el Espíritu Santo lo convenció. Amén. Y cuando a usted abrió su corazón, dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo como las arras, como el anticipo de nuestra salvación. Y por eso de ahí en adelante los versículos siguientes dice: en esperanza gemimos. La tierra anhela que sea gobernada por hijos de Dios, porque la humanidad la ha contaminado. Los mares están contaminados, los ríos, los páramos están explotando el oro, las minerías están acabando con todo, porque lo hacen personas enemigas de Dios. Un hijo de Dios no va a destruir la creación de Dios. Y no solo la creación de Dios somos nosotros, los páramos, los yacimientos, todo, la tierra gime y anhela la manifestación de los hijos de Dios. Quiere decir, Dios diseñó la tierra para ser gobernada por sus hijos. Por eso le dijo a Adán: llenen la tierra y sojúzguela. ¿Qué es sojuzgar? Diga gobernar. Cuando el justo gobierna, ¿qué ocurre? El pueblo se alegra. Mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Y continúa la enseñanza ya para nosotros, hablando de que somos primicias del Espíritu Santo. Dice: y nosotros que tenemos las primicias del Espíritu Santo gemimos, anhelando la redención de nuestro cuerpo, porque sabemos que el hombre está en 3 dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el lugar santísimo nuestro, donde habita el Espíritu de Dios, donde fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. El alma es neutra. ¿Qué quiere decir? Ustedes, los que manejan, saben qué es el neutro. El que puede echar hacia adelante o hacia atrás. Usted que en el neutro prende el vehículo para que no salga corriendo. Yo no sé manejar, pero sé eso, que en neutro prendo el carro, y si quiero darle reverso, le doy reverso y arranca en reverso. Pero si quiero ir hacia adelante, le doy hacia adelante la primera y el carro arranca. Hermanos, nuestra alma es así. Si el hombre o la mujer se alimenta espiritualmente, llega a las 8 de la mañana,
A las 8 de la noche a la oración, no a las 8:10, 8:30. Amén. Si el hombre de Dios se alimenta espiritualmente, si ayuna, si ora, ¿qué ocurre con esa alma? Que su alma se vuelve espiritual y se une al espíritu, y 2 contra 1 prevalecen. Lo dice la palabra. Cuando nuestra alma es influenciada por nuestro espíritu, oramos, obedecemos a la autoridad que Dios ha puesto frente a nosotros. Yo no lo digo porque yo me quitaría perfectamente. Mi autoridad es el Señor Jesucristo. Pero a ustedes, humanamente hablando, la autoridad es el pastor. Espiritualmente el Señor, pero humanamente es el pastor. Entonces usted dice, no, yo obedezco a Dios, pero no al pastor. ¿Será que está correcto? Si la palabra enseña que las autoridades han sido establecidas por Dios y debemos respetarlas, yo no puedo decir que estoy obedeciendo a Dios, sujetándome a Dios, cuando le doy la espalda al pastor, cuando estoy desobedeciendo la autoridad que Dios ha puesto sobre mí. Y esa autoridad tendrá que darle cuentas a Dios cómo lo está haciendo. Amén. Si el pastor falló, no se preocupe, ore y dígale: Señor, seguramente no se dio cuenta. Sea misericordioso para que cuando Dios lo use, sean misericordiosos con usted. Entonces diga: no, el pastor no se dio cuenta. Señor, ayúdalo, perdónalo y ayúdalo y fortalécelo cada día para que sea mejor, para que pueda hacer las cosas con más sabiduría y según Dios lo ordena. Pero hay momentos que nosotros, el pastor suelta una palabra y la tomamos personal, y resulta que yo predico para todos, aún para los que están a través de las redes sociales, y Dios pone lo que ponga en mi boca, yo lo doy, porque si Dios me lo coloca, yo debo obedecerlo, porque si no obedezco a Dios, entonces ¿a quién voy a obedecer, hermanos? Y por agradar a los hermanos, yo no puedo darles gusto a ustedes. Yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, si haga un ejercicio, hable con 5 hermanos sobre cualquier tema y trate de ponerlos de acuerdo. El uno quiere una cosa, el otro. Entonces el pastor que procure agradar a la oveja, dándole gusto a cada oveja, vamos a terminar graves, porque nosotros tenemos que decir: Señor, así como hacía Moisés. Moisés hablaba con Dios, Dios hablaba con Moisés, y Moisés hablaba al pueblo. Hoy día el Espíritu Santo está en cada uno de ustedes, hermanos, y si usted se mete en el Espíritu, Dios le va a hacer sentir y le va a mostrar que lo que estamos hablando es dado por Dios, y aquí está en la palabra registrada. Amén, hermanos. Que a partir de hoy nuestra primicia, nuestra ofrenda sea obedecer a Dios. Y obedecemos a Dios cuando obedecemos la autoridad que Dios ha delegado. Ahora, si el pastor nos manda: hermanito, vaya, robe, vaya, haga tal, no lo vaya a obedecer. O sea, si el pastor le va a mandar algo que no está conforme, no solo ni siquiera a la Biblia, sino al Nuevo Testamento, a la gracia de Dios. Porque en el Antiguo Testamento vemos que salían a la guerra literal y cogían espadas y se iban a darse safle. ¿Y qué tal hoy diciendo: no, hermanos, hay unos enemigos, traiga su pistola, su cuchillo? Vamos, hermanos, aquí está en la palabra de Dios, porque así lo hacían. Y yo le muestro que está en el Antiguo Testamento. Se preparaban para la guerra, hermanos. Pero si está un pastor predicando el evangelio del Señor Jesucristo y les va a enseñar cosas como esas, no le obedezcan, porque está por fuera, hermanos. Pero si es un pastor que les enseña el evangelio del Señor Jesucristo, a conocer al Señor Jesús, a ser discipulados, y el Señor los motiva, obedezcamos al pastor, porque entonces estaremos obedeciendo a Dios. ¿Cómo se sintetiza esta palabra? En la ley de todo el Antiguo Testamento, 600 y algo. ¿Cuántos son, hermano? No me acuerdo, pronto se conoce. Son 600 algo, 628 mandatos que hay para el pueblo de Israel. Entre ellos está la ley de Dios, que son 10 mandamientos, pero había la ley humanitaria, la ley de la salud, bueno, un montón de cosas. El Señor Jesús sintetizó todo ello en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y cierra diciendo: esta es la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque si yo realmente amo a Dios de verdad, ¿será que aborrezco a mi hermano? ¿Será que yo lo masco pero no me lo paso? Yo olvido pero no perdono, decían en el Antiguo Testamento. ¿Será que si yo realmente amo y obedezco a Dios, desobedezco al pastor, hermanos? ¿Y usted qué dice, hermanos? Si queremos crecer sanos espiritualmente,
El pastor es muy amoroso, pero Dios coloca eso en mis labios, yo tengo que darlo. Para que mis hijos espirituales sean hombres y mujeres firmes delante de Dios, que ningún viento de doctrina pueda moverlos, que cuando usted abre su boca, Dios lo use, que cuando usted invite a alguien a venir a la iglesia, Dios le dé la gracia y esa persona venga con usted y usted vea la gloria de Dios. Que cuando usted vaya a orar por un enfermo o por un endemoniado, los demonios no se le burlen, sino que se sujeten y obedezcan en el nombre del Señor Jesucristo. Cada uno de ustedes, hermano, tiene el Espíritu Santo de Dios en su espíritu. Fue sellado por el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué ocurre? Cuando desobedecemos la palabra del Señor, cuando no estamos alineados con el Señor, ¿qué ocurre con el Espíritu? ¿Qué ocurre con el Espíritu Santo? La palabra dice: no contristéis al Espíritu de Dios que os fue dado. No contristéis, porque cuando el Espíritu de Dios se contrista, el Señor Jesucristo dice: apartados de mí, nada podéis hacer, hermanos. Entonces estamos empezando el año. Hoy es la enseñanza sobre la fiesta de las primicias. Qué bueno que iniciemos el año bien bañaditos, espiritualmente hablando, y podamos arrancar y ver la gloria de Dios este año. Que pronto en este lugar la gente no quepa. Y vuelvo y repito, el pastor no se reproduce, las ovejas son las que dan cría, tanto físicamente como espiritualmente. Y yo les invito a que ustedes hablen con cualquier pastor mega iglesia. Oye, hermano, los hermanos llevan invitados todos los días que van. Se multiplican las ovejas son las que se dan lana, las que dan crías. Y cuando hablo de lana no es término mexicano, la lana no, la lana que cubre a las ovejitas, que servía para los abrigos y la vestimenta del pueblo de Israel. Alabado sea Dios. Hermanos, ustedes son una gran bendición de Dios, y está acá sentado y está escuchando porque así lo dispuso el Señor, o de lo contrario no estarían acá. Estarían durmiendo, estarían trabajando, no estarían, pero Dios los trajo es porque nos ama. O usted piensa que yo solamente estoy hablando para ustedes. La Biblia es de doble filo, ¿verdad? Padre, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, ayúdanos, oh Dios de la gloria. Ayúdanos a ser mejores. Ayúdanos para ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos para que realmente, de verdad, tengamos un compromiso firme para contigo. Que no nos suceda como la persona que tiene su pie, su dedo, cualquiera de sus dedos que está maltratado, que tiene una enfermedad, y medio lo tocan y es algo terrible. Y así ocurre espiritualmente. Hay veces que el pastor da una palabra y nos sentimos como ese dedito, cuando ni siquiera nos estaba hablando a nosotros. Ayúdanos a madurar, a crecer, a ser hijos tuyos formados. Y tú permites muchas veces quizás que sintamos que nos están hablando a nosotros y que el pastor está equivocado, para tratar con nosotros, aunque no es así, pero para que aprendamos a poner los ojos en el Señor Jesús, para que aprendamos a crecer espiritualmente, a que eso no nos va a debilitar, sino que por el contrario nos va a fortalecer. Ayúdanos a ser mejores cada día, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre amado, yo quiero darte gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada hogar que está hoy recibiendo esta palabra. Porque yo creo, Padre, que esta palabra no va a caer en tierra. Yo creo que esta palabra cae en corazones dispuestos para ti, y que somos hacedores de tu palabra. Que tu palabra nos exhorta, nos consuela, nos edifica, nos bendice. Padre celestial, y gracias porque hoy cada uno de mis hermanos tú los trajiste para bendecirnos. Tú los has traído para que escucháramos esta palabra, porque tú quieres que este año no sigamos dando vueltas como lo hacía el pueblo de Israel en el desierto, sino que podamos entrar a la tierra prometida.
Y esa tierra prometida es el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Que no divaguemos más, sino que empecemos a hacer lo que tú nos has llamado a hacer, creyéndote, oh Dios, creyéndote. Que podamos esforzarnos un poco más, correr la milla más que tú nos hablas en tu palabra. Que si el pastor nos dice a las 8, la milla más sería llegar a las 7. Porque si llegamos a las 8 cuando nos convocan, estamos llegando ya. Pero la milla más, ¿cuál será esa milla de más? Que no voy a llegar a las 8, sino que llego a las 7 a interceder, a clamar. Que voy a empezar de verdad a invitar a los vecinos. Que voy a venir acá al sector a evangelizar y a invitarlos que vengan a la iglesia. Padre Celestial, queremos ser líderes, pero no queremos comprometernos. Queremos ser líderes, pero no queremos pagar el mínimo precio. Perdónanos, Señor. Hemos estado equivocados. Perdónanos, ten misericordia, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor infinito. Gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Despedimos a todos los hermanos que están a través de las redes sociales. Que esta sea una semana de victoria, de bendición. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo grande, rica y abundantemente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.